Los seres humanos tenemos una repulsión innata hacia la muerte, porque fuimos creados solamente para vivir y nunca morir. La muerte es un intruso, no debió haber nunca existido. Por eso, durante su ministerio terrenal, Jesús demostró una inmensa simpatía hacia los allegados de los difuntos. Cuando vio a la viuda de Naín llevando a la tumba a su único hijo, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Cristo consoló al padre descorazonado de una niña de 12 años que acababa de fallecer y le dijo: no temas, cree solamente. Cada vez que la muerte se lleva a un ser querido, Jesús se conmueve entrañablemente por nuestro dolor. Su corazón compasivo llora con nosotros, pero Cristo no hace mucho más que llorar. Habiendo conquistado la muerte con su propia muerte y su resurrección, Él tiene las llaves de la muerte y promete resucitar para vida eterna a todos los que creen en Él. Esta es, apreciados amigos, por lejos la mayor promesa que se nos ha dado en la palabra de Dios. De lo contrario, si la muerte tuviera la última palabra, toda nuestra vida y todo lo que alguna vez logremos sería en vano. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Apreciados amigos, ya estamos casi llegando al final de la temporada. Hoy día de nuevo trataremos un tema más que forma parte de la doctrina cristiana. Vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de la resurrección de los muertos. Es un tema, yo creo, común a todos los cristianos también. Y para eso estamos con Horacio, para hacerle frente a esta nueva responsabilidad de esta ocasión. Claro que sí. Pero hagámosle frente como tú dices siempre, como corresponde. Muy bien. Vamos a invitar a nuestro Dios a nuestra conversación y le invitamos a orar. Amado Padre nuestro, estamos en esta hora dispuestos a comenzar la conversación del programa. Vamos a tratar un tema que sin duda es trascendental en nuestra fe, en nuestra creencia, y te rogamos, Señor, que podamos también tratarlo con altura de miras, pero también con la dirección tuya, con la claridad, para compartir esta gran esperanza con aquellos que siguen este programa. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Horacio, vamos a hablar de el estado de los muertos por un lado, la resurrección por otro lado. En relación a eso podríamos relacionarlo inmediatamente con la crucifixión de Cristo, ¿no es cierto? Podríamos hablar de que, no, y vamos a tener ya que hablas de muerte y resurrección, lo podemos asociar a la muerte de Cristo. ¿Sabes por qué te decía? Porque una noticia hablaba de lo que sucede en Filipinas en el tiempo en que se recuerda la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en Semana Santa. Ah, sí. Seguramente tú lo has leído. Casi todos los años. Todos los años hay gente que se crucifica de verdad. Sí. Oye, bueno, ahí tenemos un caso que podríamos decir que es de salvación por obras. No creo que alguien que sepa lo que significa la salvación por la fe pueda hacer semejante cosa. Para mí es un show nomás. Tú sabes que Filipinas es el país más católico de todo el Asia. Sí. Y la Iglesia Católica se ha mostrado también contraria a todas esas cosas. Claro que sí. Pero la gente lo hace y eso claro, lleva turistas y seguramente también hay gente que lo hace por notoriedad, no sé. El asunto es que creo que tomaron el camino equivocado. Hay que ser harto masoquista para sí, clavarte. No.
Incluso escuché de uno que se había clavado ya 28 veces, 28 años haciéndolo. Con clavos inoxidables ahí en las manos y los pies. No, yo encuentro que eso es realmente macabro. No animamos a nadie de que lo haga. ninguna manera. Y no gana méritos. No, pues si no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada. Son esas cosas absurdas que a veces le agregamos, ¿no es cierto?, a nuestra religión. Sí, pero fíjate, es preocupante que hayan personas que crean ese tipo de cosas, ¿no? Porque ellos lo hacen por devoción, lo hacen por, no sé, por imitar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nunca nos pidió que hiciéramos eso. Bueno, pero nosotros yo creo que tenemos que hablar del tema, ¿no es cierto?, la doctrina misma. ¿Qué pasa con las personas cuando mueren? Es una de las grandes interrogantes. ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿Hay algo más allá de la muerte? Y fíjate, hay personas también que han escrito, se han escrito libros acerca de la vida después de la vida, ¿ah? Y muchas personas también han dicho que ellos estuvieron muertos por algún momento y vieron la luz al final del túnel. Eso es lo que generalmente se dice. Es común haber leído, escuchado, claro. Pero tampoco, fíjate que yo estoy muy de acuerdo con eso. Ya tú te das cuenta, yo soy bien escéptico con todo. Bueno, porque uno es escéptico porque lo que la Biblia dice es otra cosa, entonces no es cuestión de que lo neguemos porque lo neguemos solamente. Porque yo o le creo a la persona o le creo a la Biblia. ¿Ah? Ahora, la persona pudiera haber tenido un momento, un estado ahí de que haya soñado, haya tenido algo así. Perfectamente podía haber sido un sueño, una cosa así que tuvo. Pero yo me quedo con lo que dice la Biblia. Bueno, ya vamos a ir a leer textos específicamente, ¿no es cierto?, en cuanto a la doctrina, pero yo todavía, antes de entrar a eso, te diría que lamentablemente, a medida que vamos viendo los temas escatológicos, sí. Creo que nuestra gente que nos acompaña está aprendiendo esta palabrita. El eschatón es lo que tiene que ver con el fin de los tiempos, o el tiempo del fin. Correcto. ¿No? A medida que nos acercamos al tiempo del fin de nuestra vida, que aparecen estos temas, o de los temas del tiempo del fin en la Biblia, lo que yo quería decirte es que parece que a medida que avanzamos hacia allá, las diferencias dentro del cristianismo son más grandes. No estamos de acuerdo en todas las cosas. Y yo te planteo un asunto que enseguida va a ser tema de diferencia, y es esto de el dualismo. La filosofía nos trajo o nos metió dentro del cristianismo, para mi gusto, esto del dualismo. El ser humano, ¿no es cierto?, con Platón y con estos filósofos en torno a él. Aristóteles y Platón me parece que son los que mencionan eso. Si hablábamos del ser humano, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de dos componentes que había, que por un lado es el alma, que es inmortal, y un cuerpo, que sí es mortal. Y ese dualismo, fíjate que no lo encuentro yo en la Biblia así, por lo menos tan como la gente lo transmite. El ser humano es cuerpo y alma, decimos, sin pensar mucho, y estamos tragándonos, discúlpame la forma que... Estamos tragándonos algo que no es bíblico, sino que viene de fuera, es importado, traído. Y desgraciadamente, fíjate, hay muchas personas que repiten sin tratar de averiguar dónde está, quién lo dijo, en fin, porque se repiten tantas cosas sin siquiera pensar. Reflexionar. Sin reflexionar. Claro. Entonces se repiten porque, bueno, yo lo escuché y sencillamente creo que es así. Y la gente a lo mejor va a empezar a reaccionar, pero ¿cómo ustedes, cristianos creyentes en la Biblia, nos van a negar de que nosotros somos cuerpo y alma? ¿Cómo es eso? La Biblia, lo que yo encuentro, me parece que estamos de acuerdo en eso, Horacio. Todavía no empecemos a pelear. Ya, vamos a ver. Estamos de acuerdo en que el ser humano, ¿no es cierto?, es indivisible. Es una unidad. Pero algo en reacción enseguida. Oye, pero ¿ustedes no han leído entonces la Biblia, que la Biblia habla del alma, la Biblia habla del cuerpo y la Biblia incluso habla del espíritu? Espíritu, alma y cuerpo.
¿Y cómo me van a hablar de un ser indivisible? ¿Sabes? Es interesante notar, hay personas cuando uno le hace la pregunta, ¿qué entiende usted por alma? Bueno, el alma es lo que sale cuando la persona se muere. ¿Y el espíritu? Bueno, el espíritu es el alma. Entonces, ¿y cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Yo creo que no hay ninguna, es lo mismo. ¿Y por qué entonces él no? La verdad es que no sé. ¿Ah? Pero lo que sabe es que el espíritu, el alma, y no tiene las cosas claras. Y fíjate cuando nosotros leemos... No es fácil también. No es fácil, sino... Porque... Fíjate, cuando uno lee en Génesis, cuando el Señor dice que él formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz aliento de vida, ese espíritu que ahí nosotros podemos ver realmente cómo es nuestra composición, podríamos decirlo así. Es un cuerpo que el Señor alentó el aliento de vida, el soplo de vida, el neuma, y fue el hombre, el ruach en hebreo, y fue el hombre un ser viviente. O hay otras versiones que decía un alma viviente. Entonces ahí nosotros empezamos a ver realmente lo que significa esto. Ahora, eso es una cosa. Y lo otro es que esta alma, este espíritu que dice, o el alma, se va a Dios. Inmediatamente muere, se va a Dios. Entonces, ahí empezamos a tener problemas ya, y problemas serios. A ver, mira, yo como lo entiendo, y voy a tratar de hacerlo bien simple. Sí. El Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, insuflado en esta figura de barro, provocó que empezara, seguramente abrió los ojos, empezó a respirar, provocó la vida. Correcto. Como resultado tenemos un alma viviente. Correcto. Porque para la Biblia, alma viviente o ser viviente es un sinónimo. Claro. Entonces, de repente alguien se va a encontrar con una declaración como la de San Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. A ver, ¿cómo dice ahí? Las tres partes. Estábamos hablando de dos, parece, y recién, y ahora las tres partes tienen que ir a la salvación. No, la verdad es que es indivisible. Y yo voy a tratar de tomar un tiempito a ver si puedo transmitir la idea, porque como te digo, no es fácil. Cuando uno habla del espíritu, cuando después habla del alma y cuando después habla del cuerpo, es como si el mismo ser humano, pero vivo, correcto, voy a hacer el alcance vivo, viviente, al mismo ser humano lo estuviéramos mirando solamente de tres ángulos, de tres puntos de vista diferentes. Si yo digo, ¿no es cierto?, vuestra alma, de paso es psique la palabra, ¿no es cierto? Y de ahí tienen tantas palabras los psicólogos, los... a ver, ¿qué otra? Psiquiatras, psiquiatría. Claro. Bueno, estamos mirando, cuando decimos alma, estamos mirando a ese ser humano enterito desde un punto de vista. Todas las cuestiones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la psiquis, ¿no? Todo lo psicológico, para hacer bien simple la cosa. Correcto. Cuando decimos espíritu, estamos hablando de todo el ser humano otra vez, porque estamos hablando del espíritu humano. Correcto. Todo el ser humano otra vez, pero mirado de otro ángulo simplemente. Sí. Y cuando decimos, ¿no es cierto?, vuestro cuerpo, estamos otra vez mirando el mismo ser humano vivo, y yo digo vivo, de otro ángulo, desde el punto de vista físico. Porque fíjate que el cuerpo, con las palabras bíblicas, cuando uno habla del cuerpo, refiriéndose al ser humano vivo desde el punto de vista físico, el cuerpo es distinto de un cadáver. Claro. Porque alguien podría decir, cuando habla del cuerpo, habla de la carne, habla de los huesos. No, porque un cadáver tiene carne y hueso y no se identifica con esa palabra. Cuando Pablo dijo una vez que vuestro cuerpo, no dijo cadáver, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
se refiere al ser humano desde el punto de vista físico, siempre que esté vivo. Si no, no es templo del Espíritu Santo. Indudable. Entonces, el ser humano no es que está formado por partes, digámoslo así para simplificar la cosa. El ser humano es una unidad viviente que sí yo lo puedo mirar, y de hecho las ciencias, la medicina, ¿no es cierto?, lo puede mirar de uno, de otro y de otro punto de vista. Y creo que ahí está enfatizando la totalidad Claro, de la persona, claro. pero no el hecho de la división, como lo toman algunas personas. Entonces, ¿Y qué tenemos que pasa, ¿y considerar- qué pasa cuando se muere? El proceso que tú indicabas, ¿no es cierto?, delante de Dios, de la unión? insuflando este ruaj en ese cuerpo, es a la inversa ahora. Claro. Se retira, ¿no es cierto?, la vida o ese soplo. ¿Qué habría sucedido si el Señor no hubiese insuflado el aliento de vida en ese cuerpo? Habría sido un cuerpo sin vida. Materia. No Materia habríamos podido inerte. decir que ahí estaba Adán. No, no era Adán. Adán era cuando tenía el aliento de vida. Entonces era Adán. Sí, sí. Pero antes de que tuvieras, eso no era Adán. Y Lo entonces- mismo sucede en la muerte. La muerte, nosotros tenemos un cuerpo de quien fuera, pero que ya no es. Y entonces ahora en la muerte es al revés el proceso. Cualquiera puede aceptarnos si yo digo, mire, yo vivo hasta cuando Dios lo permite. Efectivamente es así. Claro. En el momento en que Dios retira, ¿no es cierto?, ese espíritu que colocó en nosotros, porque de paso, esto tal vez sirva. En griego, sobre todo, está muy paralelo. Cuando tú dices viento, usas una palabra. Y cuando dices espíritu, usas la misma palabra. Claro. ¿No? Porque, y yo creo que ahí quiso hacer un poquito un juego de palabras del Señor Jesús cuando le dijo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y le dijo, ¿y cómo es esto? El viento Sí, sopla. sopla de donde quiere. Así es todo el nacido del viento, diríamos otra vez, del espíritu, ¿no? Entonces, cuando la persona muere, el proceso va al revés, se retira. Y aquí está el problema para mí, Horacio. La gente piensa que eso que sale, algunos hasta han tratado de hacer el experimento, ¿no es cierto?, de que la persona muera, Sí. ojalá en una balanza, donde veamos cuánto menos pesa ahora el muerto, ¿no?, después de entregar el último hálito de vida. Entonces, el problema es que la gente piensa que eso que sale, porque incluso hay una declaración bíblica que dice que se vuelve a Dios que lo dio. Justamente ¿No? era lo que ibas a leer. lo que iba a leer. A ver, Eclesiastés léelo, 12:7. léelo y seguimos. Dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y ahí yo encuentro otro problema más. Cuando hay personas que dicen que cuando uno muere se va al cielo. Bueno, y todos se van al cielo. No, los buenos se van al cielo, los malos se van al infierno. Pero aquí dice que todos vuelven a Dios. Entonces, sea bueno, sea malo, todos se van al cielo. Separación. No hace ninguna separación, todos se van al cielo. Entonces la creo otra- que eso tenemos que verlo. Y la otra cosa que podría, ¿no es cierto?, también asociarse con esto, se cree que eso que sale cuando uno muere, ese espíritu que vuelve a Dios, es un ente, es una persona con la que yo puedo Mente hablar. pensante. Claro, con la que yo actúa. puedo hablar, puedo interrogarle cómo se ha portado en la tierra, puedo enjuiciarlo y puedo mandarlo a distintos... No, sí, es simplemente aquello que Dios puso al comienzo que ahora se retira. Que viene a verme, que se comunica. Tanta cosa que se tanta cree, ¿no cosa es que cierto? se dice. Se Bueno, dice. estamos tratando de simplificar así con frases muy, muy cortitas esto de la creencia. Y aquí, como yo te decía, los cristianos tenemos que aceptar de que no estamos todos de acuerdo. Ya empiezan otra vez divisiones. Y lo que nos queda, amigos, es justamente recurrir a ustedes para que ustedes se tornen los jueces. Tómese el tiempo para revisar un poco las declaraciones de la Biblia, estudiar este asunto, y usted se va a dar cuenta de que el mensaje de la Biblia, entendiendo esto, es mucho más tranquilizador cuando llega el momento, ¿no es cierto?, de despedir a uno de nuestros seres queridos. La muerte es eso, ¿no es cierto?, la vuelta atrás. Ahora, la pregunta grande que viene, y la vamos a tener que dejar planteada nomás porque hacemos nuestro Sí. paréntesis, Horacio, ¿y qué pasa después?
hay esperanza, porque presentado así como hasta aquí, entonces llegamos a la muerte y se acabó todo. Y fíjate, junto con esa pregunta hay un desafío también, porque dice, escribiendo San Pablo, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Quiere decir que nosotros tenemos que conocer esto, tenemos que saber de esto. Por lo menos hay aliento. De todas maneras. Volvemos enseguida. No se aparte de nuestra sintonía, ya estamos de regreso. Muchas gracias por su compañía y vamos a continuar entonces con el tema que a lo mejor le está pareciendo un tanto complicado, quizás algunas cosas nuevas que usted escuchó, pero a ver si vamos redondeando, Horacio, y dejando más o menos claro esto de el estado de la persona al morir. Podría ser que alguien diga, ¿no es cierto? Oye, pero entonces no existe el alma, no existe el espíritu, no existe el cuerpo. La verdad es que hablar así puede ser un poco complicado, pero no son partes constitutivas, sino que es un cuerpo que funciona, ¿no es cierto? Dios le ha dado vida, pero que sí puede ser mirado, examinado de distintos ángulos, y en este caso tres puntos específicos. Y cuando Pablo dice que vuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto?, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor, lo que está diciendo simplemente es, Dios quiere salvar a la persona entera, y esto es bueno. La salvación no es para una parte, como algunos creen, del alma. El alma se salva, porque el alma es inmortal. De paso, la Biblia dice que el alma se muere. El alma inmortal, que pecare, esa morirá. Claro, el alma inmortal viene de la filosofía, ¿no? Justamente. No de la Biblia. Entonces, cuando herencia de los griegos. Claro, cuando Pablo, ¿no es cierto?, dice que el espíritu, alma y cuerpo sean guardados para la venida del Señor, lo que Dios quiere es salvar completamente al ser íntegro. Eso es lo que está diciendo. Sí, porque separado no existe. Su mente, ¿no es cierto?, su capacidad psíquica de aprender, de memorizar, todas esas cosas con su cuerpo. Mira, ¿no? Todo eso quiere salvarlo. Justamente creo que lo podemos entender un poco mejor cuando hablamos, por ejemplo, de la mente. La mente no existe fuera del cuerpo. Tú no puedes decir a una mente... Pero Dios necesita salvar a la persona, claro, con sus recuerdos, con su memoria, ¿no es cierto?, con todas sus vivencias que ha tenido. Todo lo quiere juntito. Entonces, bueno, ahí está justamente lo que nosotros deberíamos saber a través de las Sagradas Escrituras. Ahora, hay otro problema más. Fíjate que, ¿recuerdas lo que le dijo Jesús al ladrón en la cruz? Esa es otra declaración. El ladrón que le pidió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo. Entonces Jesús le dice, el texto aparece en San Lucas capítulo 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces se hace énfasis ahí. Perdón, ¿sí? ¿Tu Biblia tiene la palabrita que? Sí. La tiene. Sí. No debería. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero fíjate lo siguiente. Resulta que, y se hace énfasis en esto, el Señor le prometió que ese día estaría con el Señor en el paraíso. Y yo me encuentro con un problema porque yo le pregunto, ¿a quién le mintió? ¿Le mintió al ladrón en la cruz o le mintió a María Magdalena? Cuando María fue al sepulcro y el día domingo para la resurrección, se encuentra con Jesús. Exactamente, se encuentra con Jesús. Y esto se encuentra en el capítulo 20 de San Juan, verso 17. Jesús le dijo, perdón, voy a leer el 16 para que se entienda mejor. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces yo tengo un problema ahí, porque a María le dice,
todavía, ahí le dicen no me toque o no me detenga, sería la mejor traducción. No me detengas porque voy a subir al Padre. Ahora, y al ladrón le dijo, hoy, en este mismo momento, vamos a estar en el paraíso los dos. Estarás conmigo en el paraíso. Le dijo el viernes. El día domingo le dice a María, no me detengas porque aún no he subido al Padre. Dile a mis hermanos, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ¿cómo se explica eso? Arreglemos la cosa. Arreglemos la cosa. Digámoslo así también rápidamente porque no nos da mucho Correcto. el tiempo para entrar en cada detalle. El texto griego yo creo que es el que nos va a ayudar otra vez. De Y todas lamentablemente aquí nuestras traducciones bíblicas, la mayoría, no todas, pero la mayoría tienen la palabra que. Ese que no existe en griego. No está ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo dice la frase? De cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, perdón, tenemos que hacer énfasis también que ni el que ni la coma están en el texto pero griego. Espérate, vamos por partes. Ya, perfecto. Entonces, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así de corrido nomás. Correcto. La puntuación es otro de los problemas. Porque fíjate, donde yo ponga una... La coma es el sentido que se le da. Haga la detención, cámbiala. Claro. Si yo digo así, de cierto digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, eso es una cosa. Sí. Pero si yo digo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, es otra cosa. Claro, indudable. ¿No es cierto? Entonces, ustedes pueden decir, pues ustedes le ponen la coma a su gusto y arreglan la cosa. No, por eso es que tú explicabas esto otro. ¿Dónde tenemos que poner la coma? Donde concuerda con el resto, ¿no es cierto?, de las declaraciones bíblicas. Esto del contexto, ¿no es cierto?, de las cosas que suceden alrededor y cómo armar todo una escena más grande ayuda. ¿Y a qué ayuda? ¿Cristo podía prometer hoy estar con él? No, porque como tú bien explicaste, el viernes no subió al cielo. Y eso es lo extraño, porque fíjate, si él hubiese subido al cielo, subió el viernes. El domingo bajó, se metió en la tumba y salió. ¿Y cómo? Sí, enreda más la cosa. Tremendamente enredado. Entonces, yo lo que tengo que decir en resumen, porque si no nos vamos a quedar pegados en muchos detalles. Correcto. Es que, pero vale la pena a veces aclarar ciertos detalles. Pero eso es un detalle un poco técnico que a lo mejor a algunos les va a servir. Sin embargo, digamos que está prometiéndole al ladrón que va a estar en la salvación. Eso sí es Así verdad. es, justamente. ¿No es cierto? Pero no le está diciendo que hoy los dos van a estar en el cielo. No. Hoy día yo te hago la promesa de que vamos a estar juntitos en la eternidad. Eso sí. Y está el problema del infierno, güey. Sí. Ese es otro problema complicado, serio. ¿no es cierto? Y preguntémosle a la gente qué piensa del infierno. Correcto. Hagámosle la pregunta, ¿qué piensan, ¿no es cierto? Si creen o no creen. ¿Existe el infierno o no existe el infierno? ¿Creen en el infierno? Vamos a ver qué dice. Desde luego que hay infierno, pues, hijo. ¿Y dónde está? En las profundidades de la tierra. ¿Y cómo es? Es un lago de fuego. Nosotros mismos somos el infierno, yo creo. Acá. Sí, acá. Sí. ¿Y por qué? No, no creo. Yo creo que el infierno está aquí, en la tierra. Bueno, el infierno creo que es algo que se ha trastornado y distorsionado con el pasar del tiempo. La verdad, no existe un diablo. Solo es una etapa después de la muerte, donde uno entrega lo más denso de la vida. Creo que básicamente es eso, que con el pasar de los años y la desconexión con todo se ha perdido la verdadera información, pero realmente no es eso, como lo conocemos todos. Creo que era acá, en la tierra. Claro que creo en el infierno. Pues. ¿Y dónde está? Bueno, aquí mismo estamos en el infierno, pues depende de la creencia religiosa que uno tenga. Yo creo que no existe, porque el infierno está aquí mismo en la tierra, yo creo, por las maldades y todo eso. No creo. ¿Por qué no? No va conmigo. Interesante.
Yo también más o menos sospechaba algunas cosas, porque tú escuchas Todos siempre. dicen que el infierno es este, ¿eh? Aquí estamos en el infierno. Aunque parece que había alguno por ahí que, Sí, que quería hacer la diferencia, ¿no es cierto? justamente. Pero este es otro tema bien complicado. Y uno, fíjate que estaba diciendo, ha ido cambiando, parece, con el tiempo el concepto que tenemos del infierno. Y yo no sé si has escuchado tú las declaraciones incluso oficiales de la Iglesia Católica en cuanto al infierno. Sí. Que ya no pensemos más en el infierno. Claro, también ahora ya parece que no creen en el infierno. Y bueno, antes siempre se hacía énfasis en eso, en el infierno y el infierno. Y hay quienes hacen mucho énfasis en el infierno. La verdad es que de repente me parece que es algo tan fuera de foco. ¿Por qué razón? Imagínate, ¿qué padre sería el que te cuente? Fíjate que mi hijo tuve que castigarlo otra vez hoy día en la mañana. Lo castigué duramente. ¿Por qué? Porque resulta que el mes pasado me hizo algo, me hizo una maldad y ves que me acuerdo, lo castigo. ¿Ah? ¿Y cuántas veces lo he hecho? Bueno, a veces son 5 veces en el día, 6 veces en el día, 2 veces en el día. Oye, pero ¿cómo es posible? Nadie haría semejante cosa, nadie, absolutamente nadie lo haría. Sí, yo te iba a preguntar de dónde sacaste la ilustración. Bueno, tú sabes que las ilustraciones no son perfectas. El caso, nadie va a hacer eso. Claro. Sin embargo, creemos que Dios, siendo un Dios de amor, mantiene una persona ahí que, suponte que pecó durante 40 años, pero lo mantiene una eternidad quemándose sin que se consuma. Ahora, y el Señor lo ve ahí y dice, no te decía, ahora tienes que... Una eternidad completa. Eso atenta contra el carácter de Dios. De todas maneras, yo creo que el infierno es el mejor invento del diablo. Porque eso, recordemos, el diablo ha tratado de echar a perder la imagen de Dios. ¿Y el diablo no manda en el infierno tampoco? No. Entonces, fíjate, la Biblia me dice claramente lo que va a ocurrir con él y lo que va a ocurrir con... Y otra cosa, cuando dice que el fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. Además, él va a ir al infierno. Él se va a quemar. Entonces, nosotros tenemos que considerar eso. Dios no necesita de infierno. Dios quiere atraernos no por miedo, por amor. Las motivaciones totalmente diferentes. Lo dijimos, parece, en una conversación anterior. Sí, nadie va a llegar al cielo arrancando del infierno. Claro. Porque alguien te dice, ¿no es cierto?, arrancando del infierno por miedo, como que se tropieza y va a caer al cielo. Fíjate que hay una parábola, la parábola del rico y Lázaro. Esa parábola se ha utilizado en forma literal. ¿Ah? Pero, ¿qué era lo que estaba diciendo allí? Lo que dice allí, nosotros tenemos que leer el contexto. Y dice ahí que habían algunos que eran avaros. ¿Ah? Eran avaros. Y recordemos las creencias que había en ese tiempo también, que eran muy comunes, así como existen entre nosotros. A ver, ¿cuál era la creencia? La creencia era que si una persona tenía dinero, tenía buen pasar, tenía buena situación, esa persona estaba siendo bendecida por Dios. Y aquella persona que se enfermaba, aquella persona que era pobre, aquella persona que sufría porque estaba recibiendo el castigo de Dios. ¿Ah? Ya en esta tierra. Claro, como eso está más o menos de acuerdo con lo que algunas personas creen, que el infierno es aquí. Entonces, esas personas ya estaban sufriendo el infierno aquí. Entonces, el Señor toma una historia que ellos conocían, que era conocida, y le cuenta la historia del rico y Lázaro. Lázaro era un pobre que dice que los perros lamían sus llagas, quería comer de la mesa del Señor, las migajas que caían no se le permitía. Y había un rico que hacía banquete todos los días. Bueno, murieron los dos, pero lo interesante del caso, a pesar de que Lázaro era el que sufría y el que había sido olvidado por Dios y el que había sido castigado por Dios, él tendría que haber ido al infierno. Y el rico, que sus riquezas eran bendición de Dios, tendría que haber ido al cielo. Pero ocurre lo contrario. Lázaro va al seno de Abraham, dice, y el rico va al infierno.
Y es primera vez que se menciona el seno de Abraham Justamente. como Ninguna recompensa. Exactamente. No, Ninguna no parte habla del está. cielo. No habla del cielo, Sí. sino que habla del seno de Abraham. Bueno, el rico empieza a gritar para arriba: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo en agua para que venga y moje, porque Oye, estoy oye, atormentado. No, parece que no gritaba mucho para arriba. Da la impresión incluso en esta parábola, Sí, ¿no? sí. Que estaban cerca, se podían ver. Pero es se que podían Abraham le comunicar. dice: hay una gran cima entre tú y nosotros. Sí, pero una gran cima que, en el sentido de que no se podía pasar de No se aquí puede, para allá. claro, Pero parece claro. que incluso podían estar Podían ahí hablar. y podían verse, parece. Entonces, el problema que empezamos a tener en esto, que si lo tomamos literal, tenemos que tomar todo literal. Quiere decir de que los que están en el cielo van a estar mirando cómo se queman. Dime tú, si nosotros estamos en el cielo, ¿sería agradable estar mirando gente que se queme, que se lamente, que llore, que grite y todo eso? ¿Será agradable? Digamos que es una parábola, para ir resumiendo, ¿no es cierto? Parábola. Y una parábola que fue contada para decir qué cosa. En esta vida, ¿no es cierto?, hay que prepararse y hay que mantener una relación con Dios para obtener la salvación. Claro. Porque después, acabada esta vida, después cuando muramos, No hay una segunda no hay oportunidad. posibilidad Y hay de- quienes, incluso, eso también es otro engaño del enemigo. Aquellos que predican la segunda oportunidad. Aquellos que no Y- creyeron, aquellos que no supieron, en fin, y hay una segunda Y oportunidad. la parábola insiste bastante en eso, porque, Sí. ¿no es cierto? Entonces que manden a alguien que resucite de los muertos y que venga a avisarle para que cambie. No, si no hay ni una posibilidad. Claro. No se puede. La oportunidad con la muerte se acabó. Eso yo creo que es la moraleja de esta parábola. Justamente. Y no otras cosas. Porque si buscamos otras cosas, empezamos en contradicción con el resto de la Claro. Biblia, ¿no? Hagamos un paréntesis. ¿Cómo no, pues? Porque ya estamos de nuevo en el tiempo de parar, pero usted sabe que nuestras pausas son breves, así es que no se retire. Ya regresamos con nuestra conversación. Bien, dispongámonos a continuar con nuestra conversación. Pero antes, déjenme recordarles esta guía de estudio que ya se la hemos ofrecido durante la temporada. Y también yo dije que era algo así como un resumen o un complemento quizá de lo que estamos tratando en esta temporada. Y efectivamente, esperanza segura ante la muerte es otro de los temas de las lecciones que están aquí y que puede ayudarle a entender a lo mejor lo que quizás nosotros no explicamos con tanta claridad en esta conversación. Y es gratuito, pídala, ¿no es cierto?, a la dirección que siempre está apareciendo ahí abajo en la pantalla y la va a recibir en su hogar. Retomemos, Horacio, Muy nuestra bien. conversación. Vamos a tener que andar rápido Sí, porque, porque la hay verdad es que hay muchas cosas bastante que decir, sí. que decir. A ver, ¿por dónde? Estábamos hablando acerca del infierno y de... ¿Sabes? Una cosa que también llama la atención es que cuando dicen que cuando una persona se muere, dice, si es bueno se va al cielo, si es malo se va al infierno, dice, si es bueno se va a la presencia de Dios, si es malo se va al infierno. Ahora, si uno piensa eso, el regreso de Jesús acá, ¿para qué? Cuando dice que Él viene a buscar a los suyos, dice, ahí en Juan 14, 1 al 3, dice, si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y cuando vemos en Tesalonicenses también dice que el Señor va a venir y los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros los que quedamos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor en el aire. Ahora, ¿para qué va a venir? Si los buenos están en el cielo y los malos están en el infierno. ¿Y qué en cuanto a eso? Yo creo que... Y todavía una declaración de San Mateo dice que Él va a venir en su segunda venida para hacer la separación, Sí, ¿no es cierto? Si ya está hecha. claro. Entonces, Absurdo otra vez. Entonces empezamos con las contradicciones de las Claro. declaraciones bíblicas. Por eso vamos tratando nosotros de decir lo que tú y yo creemos, ¿no es Correcto. cierto? Y lo estamos sometiendo al juicio de quienes nos escuchan en nuestras conversaciones. ¿Qué pasa con el infierno? Si alguien me pregunta, mira, yo para hacerlo corto, ¿dónde está el infierno? El infierno está
al final de una vida sin Cristo. Esa es mi respuesta más corta. Pero alguien va a decir, ¿usted se echó al bolsillo? Pero tienes que explicarlo porque Se si echó, no vamos todos al se echó al infierno. bolsillo el infierno, ¿no es cierto? ¿No habrá acaso un castigo? Sí, habrá un castigo. En el futuro. Hoy día, comentábamos fuera y antes de grabar este programa que incluso algunos por allí se han atrevido a grabar ruidos y emitir, ¿no es cierto?, voces, gritos, que las han captado del centro de la tierra, que son grabaciones del infierno. Permítanme decirles que no pierdan el tiempo siguiendo y escuchando cosas parecidas. El infierno no está en ninguna parte hoy día. Todas las personas. Está. Déjame terminar la idea. Ya, correcto. Todas las personas cuando se mueren se van a descansar a su tumba esperando la recompensa futura, esperando que el Señor venga, esperando que el Señor recién después del juicio haga la separación. Yo te diría que toda persona que muere se va al infierno. A ver. Fíjate, yo cuando había un rezo que yo repetía y después me daba vuelta y me daba vuelta, dice el credo apostólico. Dije, Jesús fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, entre los muertos subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y mi pregunta era, ¿qué fue a hacer Jesús al infierno? ¿Qué fue a hacer Jesús al infierno? Tú te quedaste con la versión pasada del credo, porque sí, ya lo arreglaron hace rato. Seguramente. El asunto fue que cuando entendí mejor lo que decía, ¿cuál es el infierno? Sí. Cuando se habla del infierno en la Biblia se está refiriendo al sepulcro. Entonces ahí me cuadró el credo. Cuando dice Jesús fue crucificado, muerto, sepultado, descendió al sepulcro y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ahí la cosa cambió. Pero yo siempre pensaba, ¿y qué fue a hacer Jesús al infierno? Entonces, la persona, ese es precisamente el infierno del cual se habla, el sepulcro. Pero no tiene la connotación de un lugar donde hay fuego, donde se queman, donde sufren y donde están por la eternidad la gente. Jesús una vez dijo que si yo hacía tal cosa, ¿no es cierto?, era mejor que me sacara el ojo y que preferible salvarse tuerto y no todo el cuerpo vaya a parar al infierno. Claro. También, y si tú haces tal cosa es mejor que te cortes la mano y que te salves siendo una persona zunca, ¿no es cierto?, o manca, y que te salves aunque sea con eso, y no que tu cuerpo vaya a parar al infierno. Cuando Cristo usaba la palabra infierno aquí, estaba usando Gehenna, y la Gehenna simplemente era un basural que estaba, ¿no es cierto?, en el valle de Ginón, al sur de Jerusalén, donde ardía el basural, tiraban cuerpos de animales que iban a morir allí, y entonces usó eso, tan conocido, ese basural, como ilustración. Ustedes, si hacen lo malo, igual que los perros muertos, ¿no es cierto?, van a ir a parar al basural y a quemarse en la Gehenna. Pero eso ahora, no tiene nada que ver con el infierno que la gente exactamente, piensa. creo que otro de los términos que tenemos que rápidamente tratar es cuando habla del fuego eterno. ¿Qué es fuego eterno? Un fuego que nunca se apaga. Cuando uno pregunta, ¿qué es fuego eterno? Un fuego que nunca se apaga. ¿Cree usted que en eso? Sí. Bueno, vamos a leer el libro de la carta de San Judas apóstol. Tiene solamente un capítulo, así que es el versículo 7 del capítulo de la carta de San Judas. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, dice, las cuales, de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Quiere decir que por allá, por el Mar Muerto, hay 2 ciudades que en este momento se están quemando. ¿Te imaginas tú? Nunca se ha sabido, y quienes van por allá no van a encontrar 2 ciudades que se están quemando. ¿Por qué? Porque fuego eterno tiene la connotación de un fuego que tiene consecuencias eternas. No que nunca se apaga, sino que tiene consecuencias eternas. Así que tenemos que tener claro eso. Sodoma y Gomorra no pueden estar ardiendo porque yo no he estado en el lugar mismo, ¿sabes?
el mar muerto, sí. Parece que incluso se ha extendido un poco y ha cubierto algo de... En este momento, si tú quisieras hacer excavaciones de lo que hay ahí en esa, donde fueron esos grandes incendios, esa zona está debajo del mar o cubierto por agua. Difícil que siga ardiendo por las edades sin fin. Entonces lo que pasó es que un fuego que nunca se pudo apagar, ¿no es cierto? Exactamente. Porque Cristo también usó esa expresión, el fuego que nunca se apaga. Justamente. Pero que nunca se puede apagar mientras tenga combustibles que quemar. Exactamente. ¿No? Que es diferente la cosa. Estamos arreglando muy bien, parece, ¿no es cierto?, para algunos todo este asunto. Pero a ver si al final llegamos a un resumen que lo aclare todo. Porque yo quiero que hablemos de la resurrección, Horacio. Creo que tenemos un sabor de esperanza. No, tenemos que hablar, porque el mismo Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y muera, dice, no morirá eternamente. Todo el que vive dice, no morirá eternamente. Entonces, creo que ahí tenemos nuestra esperanza. Todos los seres humanos. Y yo creo que si somos cristianos, y aquí otra vez apelo, ¿no es cierto?, a el buen juicio de cada uno de nuestros seguidores de este programa. Cada cristiano, yo creo que nos resistimos a la idea de que con la muerte se acaba todo. Nos gusta, disfrutamos cuando escuchamos, ¿no es cierto?, que alguien nos habla de esperanza más allá de la muerte. Y efectivamente eso es lo que está en la esencia del cristianismo. Y Pablo dijo, mira, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo. Claro, ni pensemos en seguir siendo cristianos. Claro. No vale la pena. Entonces, bueno, ustedes que han dicho que todos los muertos se van a la tumba, no se van al cielo, no hay infierno. Caramba, ¿y cómo es la esperanza de ustedes entonces? ¿En qué consiste? ¿Qué iba a pasar con toda nuestra gente que murió, nuestros seres amados que los fuimos a dejar a una tumba pensando que el Señor se los llevó a su seno, a su gloria, y que nos aguardan, ¿no es cierto?, para volver a encontrar? ¿Ustedes están matando nuestra esperanza? ¿Qué va a pasar con ellos? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El Señor Jesús habló de la muerte como de un sueño. Y recordemos que cuando Jesús fue a visitar a Lázaro, quiero decir, cuando ya Lázaro estaba en el sepulcro, dice, nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarle. Y no era fácil, parece que en el ambiente todo el mundo dijera, sueño a muerte, parece que no. Claro, no. Porque ahora, le dijeron, si está durmiendo... Quiere decir que ya se recuperó, está sano y ahora está durmiendo. O por último, dejémoslo que descanse y se recupere. Pero no, dijo Jesús. Y Jesús demoró su regreso ahí donde estaba Lázaro, a propósito, porque existía también la creencia, en ese tiempo existía la creencia que 3 días era lo que una persona podría resucitar. Dentro de 3 días una persona podía volver a la vida todavía, pero el 4.º día en adelante ya era imposible. Se acababan los argumentos. Justamente. Y la hermana de Lázaro le dice, cuando van a la tumba, le dice, ya han pasado 4 días, hiede, le dice. Ya entró en descomposición total, así que mejor. ¿Y Jesús qué hace? Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Así también dirá a todos aquellos que están en la tumba cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos. Hay una frase de un libro que dice que si Cristo, cuando habló allí, porque estaba dirigiéndose y pensando en los muertos, si no hubiera llamado a Lázaro por el nombre, todos los muertos habrían tenido que salir de sus tumbas. Claro. Qué lindo eso. Claro que sí. Y eso es justamente lo que va a hacer el Señor. Cuando vuelva, va a llamar a todos aquellos que durmieron con la bendita esperanza de la resurrección. Y todos nos levantaremos si estamos durmiendo el sueño de la muerte o sencillamente seremos arrebatados, como dice el Señor. Eso lo tendremos que aclarar a lo mejor en un programa siguiente, ¿no? Sí. Pero ahora cerremos un poco todo este resumen, ¿no es cierto?, que para algunos puede haber quedado medio confuso. A ver si podemos ordenar toda la cosita. Bueno, esto de la muerte, tenemos que decir de que cuando una persona muere, el Señor lo que quita es la vida.
Por eso que ahí en su aliento de vida. Su aliento de vida. Por eso que en Eclesiastés 12:7 dice que el cuerpo va a la tierra donde era y el espíritu o la vida, porque es sinónimo, espíritu y vida, es sinónimo, el Señor quita la vida. Y en el mismo libro de Eclesiastés, al comienzo, habla de que nosotros y los animales tenemos un mismo final, podríamos decir así. Como mueren los unos, dice mueren los otros. ¿Por qué? Porque en todos el Señor quita la vida. Y fíjate, mira, usa una expresión hebrea, nefesh hayah, almas vivientes. Y la usa para el ser humano y la usa para los animales. Claro que sí. Porque a veces nosotros pensábamos, bueno, la diferencia, seres humanos tienen alma, los animales no tienen alma. Nada que ver, ¿no? Los dos son llamados en la Biblia almas vivientes. Exactamente. Perdona mi paréntesis. No, creo que es muy importante haberlo hecho. Entonces, tenemos que considerar, cuando la persona muere, el Señor quita la vida y queda un cuerpo inerte. Ese cuerpo va a la tierra, dice, y vuelve al polvo. El polvo vuelve al polvo. Nos hacemos polvo. Cuando Cristo venga, no tiene ningún problema para resucitarnos. Bueno, ¿y qué va a pasar? No hay problema. Dios es un Dios omnipotente. Entonces nos transformamos en polvo. Pero el Señor vuelve a llamarnos y volvemos a la vida. Y dice que cuando nos habla acerca de eso, dice que esto mortal se vestirá de inmortalidad. Esto corruptible se vestirá de incorrupción. Entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces tenemos que considerar eso. Cristo va a venir a buscarnos y nosotros nos iremos con Él, pero totalmente transformados. La esperanza de la resurrección yo creo que es, no sé si decir, de todas estas doctrinas que hemos revisado, Horacio, es la más relevante, porque fíjate que si tú conversas con las personas, casi todos hasta se nos baja el tono de voz cuando llegamos y bueno, y murió. Hasta ahí llegó todo. Y nosotros, bueno, vamos a la muerte. Algunos estamos más cerca, otros, hasta esa clásica forma, ¿no? Oye, se murió el abuelito de Juan. Pasa un poco de tiempo, oye, se murió el papá de Juan. Y después, oye, se murió Juan. Ese ciclo así tan simple, parece que todos estamos empezando a aceptarlo y la muerte... Y otra clásica frase que siempre escuchamos, la delantera nomás nos lleva a veces. Claro, claro. Para allá vamos todos, claro. En fin, y nos resignamos. Y la muerte, por eso estamos diciendo, la muerte le puso fin a todas nuestras ilusiones. Pero qué diferente es pensar, vamos a dormir y el Señor nos va a despertar. Por eso cuando nos encontramos en una situación así, cuando alguien que ha creído en el Señor, que ha cerrado sus ojos creyendo en el Señor, nosotros no le decimos adiós, le decimos hasta mañana, hasta la mañana de la resurrección. Eso hace la diferencia. Lamentablemente no estamos de acuerdo todos los cristianos con estos detalles, a lo mejor. Sí. Pero yo todavía sospecho que los cristianos en general anhelamos la resurrección, creemos en la eternidad, creemos en la trascendencia. Mantenga esa esperanza también, porque esa esperanza tiene base en la Biblia. Anímese si usted ha perdido algún ser querido. Los podremos volver a encontrar. Y la próxima semana, cuando hablemos del último tema de toda esta serie, seguramente vamos a cerrar todo este ciclo que va a ser un poco más comprensible, la gran esperanza cristiana. Por mi parte me despido y muchas gracias por su compañía hasta ahora. Yo quiero despedirme con un texto de las Sagradas Escrituras que dice en San Juan, capítulo 11, versos 25 y 26. Y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, creo que como cristianos tenemos que creer lo que el Señor nos dice. Y eso hará una diferencia, no solamente en nuestra muerte, sino también en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ver las cosas. Vale la pena. Por eso, tome una decisión, seguir al Señor y obedecer su palabra. Que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Un cariñoso abrazo para usted y será
Hasta una próxima oportunidad.